Un estigma sucede cuando alguien nos ve de manera negativa por alguna característica o rasgo distintivo que tenemos. A pesar de que muchas personas sabemos que estigmatizar está mal o no es algo muy bueno para las personas a las que nos estamos refiriendo, aún así parece que socialmente es aceptado. Esto ocurre porque es un proceso de forma espontánea. Nuestro cerebro lo hace de manera casi que natural y está relacionada con nuestras creencias, nuestros hábitos, la forma como fuimos criados, nuestros gustos, y a partir de esos filtros decidimos cómo o si tratamos o no a algunas personas. Para hablar acerca de esto, hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Sebastián Orozco, quien ya ha estado con nosotros, es psicólogo y nos acompaña hoy para hablar acerca de este tema. También tenemos a Moisés Ariza, quien es fotógrafo e influencer. Buenos días a los dos, ¿cómo están? Otra vez yo entre hombres. Bueno, ya era tiempo. Hoy sí vamos a desquitar, hoy sí vamos a aprovechar. Hoy abordando este tema, como lo introdujo perfectamente Amy, esos estigmas, esas marcas, esos sellos que llevamos en la vida y que con ello las personas nos van pues catalogando, van formando un concepto de nosotros. Moisés, fotógrafo, Sebastián, psicólogo, sin lugar a dudas. Cada uno de ellos tendrá un concepto variado, diferente, pero convergente en torno a este tema, los estigmas. Vamos a iniciar con Sebastián. Sebastián, los estigmas, las marcas que uno puede llevar a nivel psicológico, mental, y que aunque no es visible, tangible, puede demarcar tu campo de acción, de comportamiento y de conducta. Bueno, precisamente desde las ciencias sociales se entienden los estigmas como un atributo descalificador, a partir del cual se generan estereotipos que sin duda limitan y restringen las posibilidades de un sujeto, de un individuo en la sociedad. En ese sentido, tenemos que ser muy conscientes que los estigmas no son algo natural. Sin embargo, sí es algo que se produce dentro de la interacción social, dentro de la experiencia humana y dentro de esa realidad social que es la realidad, sí, dentro de esa construcción social que es la realidad. Entendemos pues que todas las sociedades, todas las culturas establecen una idea acerca de lo normal y lo anormal. Esto sin duda está estrechamente relacionado con el concepto de norma, con el concepto de cómo los seres humanos configuramos nuestra identidad a partir de los valores que son entendidos como ideales para una sociedad. A propósito de este asunto, es muy importante tener en cuenta que toda sociedad tiene tanto mecanismos represivos como mecanismos persuasivos para el control de la sociedad y para el control de los sujetos. En este sentido, dentro de los mecanismos persuasivos de control social, el autor francés Louis Althusser nos habla de un aparato ideológico de Estado que se fundamenta en la iglesia, en las escuelas, en las familias, en los medios de comunicación, desde los cuales se nos enseña a comportarnos y a mirar a los otros, ¿sí? Si yo, bien sea porque considero que mi cuerpo es muy lindo, o bien sea porque estoy desconectado, salgo desnudo a la calle, me va a parar la policía y me va a llevar a una estación, ¿sí? Sin embargo, por principios, por educación, por cultura, se me enseña que debo estar vestido de cierta forma para interactuar dentro de cierto escenario. Como decían ustedes muy bien hace un principio, hay ideas que nos limitan, que nos obstaculizan, ideas que nos impiden. Esas ideas no son transparentes, esas ideas no son naturales, no son consustanciales a nuestro ser. Esas ideas se configuran, se construyen desde la interacción con los otros. Precisamente hay estigmas por situaciones de raza, de sexo, ¿sí? De estatus social, y todos miramos muy distinto a las personas, si es rico, si es pobre, ¿sí? Si es extranjero,
si es propio. Todos los seres humanos tenemos esa particularidad en la mirada de los otros y todos tenemos el poder de emitir juicios acerca de la vida de los otros. Sebastián, hay una cosa cierta y quisiera preguntarle a Moisés. Cuando uno habla de estigma, ya uno forma una idea de algo negativo, más sin embargo, a veces las personas te pueden marcar bajo un concepto concepto positivo, concepto bueno de ti, te enmarcan dentro de estos principios, actitudes que uno dice, bueno, si él es tal persona, ya tiene que portarse de esta forma. En algún momento, Moisés, tú te has encontrado en alguna situación donde la gente te ha encuadrado, te ha enmarcado dentro de un concepto por lo que creen saber de ti. Sí, padre, o sea, muchas veces me ha pasado donde tú dices, se crean una imagen de mí, por lo que soy y todo esto, pero la verdad no es que haya aprendido a vivir con esos estigmas, es que ya los superé porque me conocí como más a mí como persona, sé lo que soy capaz, entonces como que dejé esos estigmas a un lado porque los estigmas a la final sí, existen, pero son más problemas de las personas que los tienen contra ti que tuyo. O sea, tú no eres el problema cuando una persona quiere como poner un estigma en ti o sobre ti. En realidad, los del problema son ellos, o sea, no tú. Entonces, sí. Hago la pregunta porque el término, y si vamos a su origen, lo vamos a encontrar estigma asociado con una experiencia espiritual de asemejarse a alguien. Los estigmas o las marcas que a veces vemos en película y en la historia han obtenido algunas personas por asemejarse, en este caso, a ese líder, Jesucristo, Hijo de Dios, que tuvo sus marcas en las manos, en la frente, en el costado, y de ahí viene la palabra estigma, marca que me identifica con alguien. Los cristianos al inicio utilizaban marcas precisamente para diferenciarlos entre la multitud, y en ese sentido los estigmas eran de identificación, de separación y de conocimiento de quién eres. Hoy, cuando hablamos de la palabra estigma, siempre tiene este sentido un poquito negativo, peyorativo, de juicio. Y es tan necesario, pues, darnos cuenta, como decía Sebastián, vivimos en sociedades que tienen constructos sociales y por consiguiente, de una u otra forma, enmarcan a las personas. Cuando yo salgo a la calle, automáticamente la gente ya forma una idea. Él es el padre Marcelino, luego tiene que hablar así, vestir así, comportarse así. Ya es un constructo que hay en torno a mí que la gente espera, y ya es una marca que yo debo portar precisamente para interactuar según el concepto colectivo que tiene en torno mío. Luego, a veces los estigmas pueden ser en ese sentido, ese constructo social que manejan en torno tuyo, y por consiguiente empiezas tú a aceptarlos, adaptarlos. Emi decía al inicio, marcaban a los esclavos. Entonces, en todos los esclavos que pertenecía al amo Hudson, colocámosle la H. Entonces, donde sea que está este esclavo, lo identificamos con ese estigma. Se parece a su dueño. Sebastián, a veces las personas, sin darse cuenta, portan sus estigmas, Claro. llevan sus marcas y no son capaces de liberarse, huir, salir de esas marcas, porque no son capaces de romper con todo ese constructo que la sociedad genera en torno a ellos. ¿Cómo lidiar con los estigmas? Eso que acabas de decir es muy cierto. La realidad social se introyecta y se objetiva. Yo reproduzco la realidad social que yo vivo de manera inconsciente. Hablemos en el caso de los sectores sociales LGBTI. Hay muchos homosexuales que experimentan algo que se conoce como homofobia internalizada, ¿sí? Es decir, es posible que dentro de
su experiencia subjetiva, aun cuando se reconoce como una persona homosexual, siente rechazo hacia esa persona que es. ¿Por qué? Porque vive también el rechazo y el estigma de la sociedad en su interior. ¿Sí? Eso es una realidad que se presenta. Hay mujeres, valga la pena decirlo, quienes se sienten restringidas o reducidas a una labor funcional dentro del cuidado de su hogar y ven con dificultad poder salir al escenario de lo público, puesto que desde la sociedad, por un rol de género, Ya los tienen sí, encuadrados. están encuadradas, así de sencillo. Todos los seres humanos vivimos eso. Los roles sociales son camisas de fuerza y todos hemos experimentado eso en la sociedad. Vemos, por ejemplo, que la imagen que muchas personas tienen de un homosexual es una afeminada. Y eso no necesariamente así. Perfectamente alguien pueden gustarle los hombres, pero su identidad de género puede ser masculina. Puede ser un hombre muy varonil, puede ser un tipo muy viril, ¿sí? Pero le gustan los hombres. Y eso ni le quita ni le pone. Y no lo hace más ni menos hombre que cualquier otro hombre, ¿sí? Estigmas. Exactamente. Más, es decir, la sociedad sí nos juzga y nos señala, y la sociedad a todos nos encasilla, pero eso todos y cada uno también lo reproducimos. Y es un trabajo de todos, y es una experiencia subjetiva, una experiencia interior, liberarnos de ese estigma. Ya que vos mencionabas hace un momento el estigma como señal de la divinidad, vale la pena mencionar a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, después de ser el hijo de un hombre burgués, él en su experiencia de encuentro con Dios se va a servir a los leprosos. Y él decía algo que es muy bonito. Para mí era muy amargo ver un leproso. Él dice, yo sentía rechazo cuando vi un leproso. Pero cuando yo me encontré con los leprosos, lo que para mí era amargo se convirtió en dulzura. ¿Sí? Absolutamente toda su experiencia interior se transformó cuando él se puso en contacto con esa realidad. Precisamente Goffman, un sociólogo canadiense, él decía claramente cómo la realidad de cada grupo social tiene sentido solamente en su interior. Aquello que yo puedo ver desde afuera con rechazo, cuando yo empiezo a ser parte de ese grupo, puedo entender el sentido que tiene desde ahí adentro, ¿sí? Y ya no voy a sentir rechazo. ¿Sí? Voy a comprender al otro, voy a reconocer al otro, voy a ser capaz de identificarme como ser humano con el otro. Y eso creo que pasa con todo. Las personas, y bueno, creo que todo el mundo tiende como a tener un concepto desde afuera y se ignora muchísimo, digamos, la realidad de la persona o de la comunidad o de quien sea que está viviendo dentro de ese momento o ese mundo. Pero bueno, algo que pasa, y anteriormente sabíamos que temas como la salud mental era bastante estigmatizado. La salud mental, bueno, los psicólogos lo sabemos que hace unos años el decirle a una persona deberías ir a terapia o busca un psicólogo, la respuesta automática era pero si yo no estoy loca. Sin embargo, hoy vemos que es un tema que digamos que ha cambiado un poco y las personas han buscado de forma más beneficiosa para ellos este tipo de ayuda. No sé de pronto si el detonante fue los múltiples casos de bullying que han habido, la pandemia, o de pronto las personas simplemente quieren como, o se han dado cuenta que de pronto necesito una ayuda, necesito crecer, necesito avanzar y quizá un psicólogo me pueda ayudar. Entonces, para ti, desde tu profesión, cómo se han manifestado estos estigmas en torno a ir al psicólogo, que es algo que ha cambiado últimamente? Bueno, es decir, en Colombia sí hay mucho rechazo con ir al psicólogo, porque sí existe la imagen de que uno va al psicólogo, es decir, de que al psicólogo van los locos, de que quien va a un experto de salud mental va desde la enfermedad. Pero a propósito de esto vale la pena decir que todos necesitamos ser escuchados y todos necesitamos escucharnos a nosotros mismos. Porque como hemos estado diciendo todo el tiempo,
nosotros cargamos con unos aprendizajes que no nos pertenecen, desde los cuales nosotros mismos nos señalamos, desde los cuales nosotros mismos muchas veces limitamos nuestras posibilidades de interacción con la sociedad y desde los cuales nosotros nos recluimos, nos excluimos, nos aislamos y dejamos de realizarnos finalmente por nuestros propios bloqueos. Todos necesitamos escucharnos. Ser escuchados. Sí, y todos necesitamos ser escuchados. Y, es decir, no es lo mismo que a mí me escuche la vecina, a quien le tengo mucha confianza, o que me escuche mi mejor amigo, a que me escuche una persona que finalmente le interesa es que yo me escuche, que yo entienda cómo es que estoy sintiendo, cómo es que estoy viviendo, qué es lo que verdaderamente a mí me está doliendo. ¿Sí? Moisés, un influencer, un fotógrafo, una persona que en muchos momentos trata de influenciar positivamente en las personas y descubres que puede tener estigma esa persona. Cuéntanos desde tu experiencia cómo has podido influenciar en personas que ante un estigma de cualquier índole encontrabas problemas de autoestima, de autoimagen, de autoconcepto, y tú lo has ayudado a que supere eso. Bueno, sí, por ejemplo, más que todo me sucedió como un caso en particular con los animales, o sea, cambiando de tema, como que la gente tiene el estigma que por coger un animal que tiene problemas de piel se te va a pegar la sarna y todo esto, y como que le he enseñado a las personas a través de mis redes que no, como que, o sea, tú puedes tocarlo, puedes ayudarlo, puedes brindarle una mano, o sea, hasta tocarlo. He mostrado videos como que, como romper ese estigma también hacia los animales, o sea, no solamente como entre nosotros, pienso como que existen estigmas, también existen estigmas entre los animales y pues como a través de mis redes he ayudado como que a eso. O sea, muchas veces los estigmas es fruto de la ignorancia, que las personas no conocen al otro, miedo al diferente, que las personas desde su mundo, su subjetividad, emiten juicio sobre el mundo del otro y por ende los va catalogando, estigmatizando con algunas características. Qué bueno cuando uno pues sale de esa caverna de la ignorancia y te das cuenta lo plural que es el mundo, lo diverso que es el mundo y por consiguiente tal vez esos estigmas mentales que manejabas en torno al otro es simplemente la manifestación de tu ignorancia y tus miedos con respecto al otro. En San Andrés la gente tiende a estigmatizar mucho, Sebastián, tiende a encuadrar, como ves tú. Es decir, San Andrés tiene algo que es muy bueno y que puede ser malo. San Andrés es una comunidad cerrada, una comunidad donde de alguna manera todos nos conocemos, ¿sí? Y donde todo es público, ¿sí? Este cuerpo mío es un cuerpo público, ¿sí? Es un cuerpo que es visto por los otros, es interpretado por los otros, desde mi forma de vestir hasta mi forma de caminar, y desde ahí es juzgado y señalado por los otros. Nosotros sí somos dados, precisamente, acá hay una palabra que hemos repetido mucho y que es fundamental para entender el tema del día de hoy, la construcción de lo otro. ¿Qué es lo otro? ¿Quién es el otro? Todos los seres humanos, a lo largo de la historia y del tiempo, toda comunidad humana más bien, ha establecido la distinción entre lo propio, lo nuestro, lo distinto y lo otro. Y siempre desde ahí se pone en evidencia cómo queremos estar por encima unos de otros. ¿Sí? Veamos el caso de la conquista de América. Hubo debates académicos en la Universidad de Salamanca para decidir si los indígenas tenían o no tenían alma. ¿Sí? Y así con todos los grupos humanos. Y desde ahí se justifica la instrumentalización también del cuerpo del otro. Hay grupos humanos que han tenido siempre una condición de privilegio. Hoy en día todavía se mantiene la condición de privilegio
de los hombres sobre las mujeres, ¿sí? Y vemos que la sociedad legitima y aprueba, por ejemplo, prácticas de acoso sexual callejero como son los piropos, donde es justificado y aprobado que yo silbe a una mujer, que yo le diga palabras inclusive soeces y vulgares, ¿sí? Porque la entendemos como varones, como hombres, la entendemos como lo otro, ¿sí? Como alguien de quien yo me puedo servir para expresar mi deseo, ¿sí? Igual nos hemos servido también, por ejemplo, en las comunidades, los ricos se sirven de los pobres, ¿sí? No hablo de los ricos como aquel que tiene su billetera llena de dinero, sino aquellos grupos que ostentan un verdadero poder económico, ponen a su servicio a aquellos que lo necesitan y tienen el imaginario de no, ellos verdaderamente están es para servir, están es para trabajar, ellos no piensan, ellos no entienden. Lo correcto es vincularlos a esta realidad de mercado desde un lugar servir. Stigmas. Stigmas, we're going to find it always in all the social groups. We mark people, and as we mark them, we determine them. Sometimes it can be positive, because after all, we're social beings, and we're constant interacting with other people, and the people, they got their concept. It's part of the social construction. But mainly, we're going to speak about stigmas as that demarcation, limits that we put on people and characterize them with certain concept of prejudice, certain concept of negative ideas about them. And this is what this morning we want to get over. We cannot escape from this type of, I will say, relation, comment, concept with people. But careful, sometimes when you stigmatize a person, it's because you don't know the person and because you're afraid to affront someone that is different. And in the history of humankind, we're going to find period where collectivity stigmatized an ex-group, and that is the justification for them to destroy, for them to war, and for them to get advantage over this next group, because they had created around them a stigmatic mentality concept, and that give them authorization to exploit, manipulate, and even to destroy. That's why this is so important. Quiero hacerle una pregunta a Moisés, ahora que mencionábamos un poco acerca de estigmatizar sin vivir la realidad, y tú decías que a ti anteriormente, o no sé si todavía, te estigmatizaban por tu identidad o por tu orientación sexual. Siendo San Andrés, digamos, un territorio bastante tradicional en esos temas y creo que muy poco abiertos digamos, como a cosas diferentes, ¿cómo enfrentaste tú eso? ¿Cómo hiciste para que no te afectara o para, digamos, para que te resbalara, mejor dicho? Pues, Amy, o sea, enfocándome en lo importante de la vida, o sea, como que no ignorando, porque ese tipo de comentarios y estigma van a existir y pues, como le decía anteriormente, el problema es de ellos, no mío, y yo no tengo por qué sentirme mal por eso, o sea, a las finales es un problema de ellos que tienen interiormente y lo reflejan así, entonces como que en vez de gastar energía con discutiendo sobre lo que le parece, no le parece, me dediqué a vivir mi vida, a ser quien soy, sin deberle a nadie, a hacer el bien, y ya así se vive bien. O sea, así puedes romper tu estigma, siendo tú mismo, conociéndote más a ti mismo cada día, ver de lo que eres capaz, pero eso sí, o sea, sin dañar a nadie. ¿En algún momento has tenido precisamente en este proceso ataques frontales, imprudencia de las personas, enfrentamiento, precisamente afianzando tu identidad ante el estigma que una persona, un colectivo ha manejado en torno a tu o sea, más que pelear por mi identidad, la verdad, o sea, no es como que, bueno, si yo no peleo por mi identidad, entonces no tengo identidad. O sea, la verdad es que como yo estoy seguro de lo que soy, y si ellos quieren hacer comentarios y quieren hacer cosas, son comentarios, son cosas, o sea, ya es cuando va en contra de ti que pues, por ejemplo, en lo personal, pero en lo personal es como que ya agredirte, ya esa es otra cosa, porque pues tú como ser humano no te puedes dejar agredir,
pero a los comentarios y cosas, o sea, sí me han hecho muchísimo, entonces ya aprendí a vivir con ellos y como que hacer eso, o sea, a mentalizarme eso, como que a las finales es su problema, como que no es el mío, o sea, yo estoy viviendo mi vida. Bueno, ahora como hemos visto que está últimamente la noticia de una pareja en Bogotá que fue, que fue víctima de homofobia, que los agredieron, digamos que, o bueno, a simple vista, desde mi conocimiento, no he visto que en San Andrés ocurra ese tipo de cosas. De pronto las personas son más hacia emitir juicios, hacer comentarios, pero así como actos de violencia de ese tipo, creo que acá no he visto. Entonces, por eso te hacía la pregunta. Y ahora, Sebastián, quiero preguntarte, ¿un estigma necesariamente tiene que estar relacionado, o de pronto, cómo es la relación del estigma con la discriminación? ¿Al estigmatizar directamente estoy discriminando? Claro, estoy excluyendo. Sí, estoy asignándole un lugar al otro. Por ejemplo, hay una realidad que se vive en San Andrés y que se vive también en el interior del país, y son las barreras de acceso a los servicios de salud por parte de la población LGBTI. ¿Sí? Una mujer trans que quiere someterse a un proceso de reasignación de sexo vive barreras en su atención en salud desde que llega al hospital, ¿sí? Por parte de los vigilantes, por parte de los recepcionistas, muchas veces por parte de los profesionales de la salud también. Hay barreras de acceso a los servicios de la sociedad y hay barreras en la realización subjetiva de las personas por causa de los estigmas sociales, ¿sí? Ahora, la cultura cambia y los cambios culturales son irreversibles. Volviendo al tema de los estigmas y la salud mental, hasta hace relativamente poco en los manuales de diagnóstico, prácticas como la masturbación o realidades como la homosexualidad eran entendidas como una patología. ¿Sí? Nosotros vemos que este año, por ejemplo, una alcaldía municipal, realizó toda una campaña invitando a los jóvenes a masturbarse, era ámate a ti mismo. Yo no digo que eso sea bueno o malo, ¿sí? Porque yo no soy quien esté en ese lugar para decir si es bueno o malo. Quiero exponer en evidencia cómo la sociedad se transforma y cómo precisamente desde los medios de comunicación también se va normatizando al sujeto y se va condicionando un comportamiento dentro de la sociedad. Yo sí quiero insistir que nuestro comportamiento muchas veces, la mayoría de los casos, la mayoría de las veces no es transparente, ¿sí? Y nuestro comportamiento siempre, en la mayoría de los casos, responde a un determinismo social, ¿sí? La sociedad entera nos arroja hacia un lugar, nos conduce hacia un lugar y nos hace mirar a nuestros semejantes desde un lugar, con unos lentes específicos. Y es decir, vale la pena aprovechar este programa para que tengamos en cuenta que todos tenemos la responsabilidad de liberar nuestra mirada y desde ahí es de donde podemos empezar un cambio en la sociedad. Es desde mi interior. Muchas personas, por ejemplo, ahorita que estamos dentro del marco de elecciones, creen que el que va a llegar va a ser un salvador y esperan que llegue un salvador. Pero es que ese salvador no me va a cambiar la vida, ¿sí? Jesucristo, el Salvador, murió hace más de 2000 años y los seres humanos seguimos viviendo igual, ¿sí? Lo que quiero decir es que yo, si soy capaz de interpretar mi vida desde el amor hacia los otros, soy capaz de transformar la realidad de mi vida y la realidad de la vida de las personas que viven conmigo. Pero bueno, volvemos a nuestro tema de hoy, de romper con los estigmas, y nos está acompañando y nos han dado opiniones muy interesantes. Sebastián desde su perspectiva profesional y Moisés desde la experiencia que ha vivido acá con las opiniones de las otras personas y que no ha permitido en ningún momento que eso le afecte, y creo que eso es muy admirable. Así es. Pero Yo bueno, quisiera, en la misma línea, preguntarle a Sebastián cómo enseñarle a nuestros niños, a esa generación que viene, a romper estigmas, porque ellos nacen
en un mundo muy plural. Ellos tienen una ventaja en cierto sentido, pero pueden ser un poco más frágiles para romper estigmas. ¿Cómo pudiéramos ir introduciendo a nuestros niños a romper estigmas? O sea, yo creo que lo fundamental sí es educarlos con amor. Que ellos sientan el amor de sus padres. Porque cuando uno tiene una experiencia profunda de amor, también reproduce ese amor con las otras personas. ¿Sí? También es muy importante la cultura, que lean literatura de calidad, que vean cine de calidad, que formen un criterio desde niños. Eso es fundamental, que desde niños formen un criterio a partir del cual puedan sobre todo reconocer a los otros como un semejante, como un igual, no como un otro. Moisés. Y que los, y que los dejen ser desde niños lo que quieran ser, porque es que son niños. A veces los mismos padres le traen los estigmas a los niños sin saberlo y crecen con esos estigmas desde pequeños. ¿Por qué? Porque en realidad no son los niños los que crecen, los que traen el estigma, son los padres los que se los crean. Y la presión a la que los... Exacto, y crecen con eso. Entonces, como que a los niños hay que dejarlos ser. O sea, si una niña quiere jugar con un balón, déjala que juegue con el balón. Si un niño quiere jugar con una muñeca, o sea, eso no define su sexualidad. Simplemente, o sea, no define su sexualidad. Simplemente está siendo niño y está jugando con lo que le gusta. Moisés, ¿cuál fue el papel que jugó, digamos, tu familia en ese proceso que tú pasaste de es tu opinión, no tiene nada que ver conmigo? ¿O fue de pronto algo que tú te acomodaste o aprendiste ya en tu vida adulta? Más que no, pues son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, Amy, o sea, obvio. A medida que uno va creciendo, uno va madurando más, va pensando más las cosas, va siendo más pensante y te van valiendo más las cosas también. O sea, como que te dedicas a vivir. A disfrutar de exacto. La identidad. Romper estigmas. Siempre existirán los estigmas en todo tiempo. En todo grupo, en toda sociedad, los estigmas están y estarán siempre. Ahora bien, tenemos que prepararnos para ir afianzando nuestra propia identidad y aún en sociedades que tienen constructos colectivos, yo soy un individuo, yo determino quién soy, no ignorando lo que la sociedad ha establecido, pero sabiendo que yo soy el artífice, el diseñador de mi propia realidad. De ahí que muchas veces romper estigmas pasará por momentos críticos en la sociedad, porque cuando el colectivo no acepta, sin lugar a duda, pondrá su presión social, rechazará, marginará, mas sin embargo, el individuo debe saber y tener claro quién soy yo y cómo soy el artífice y el protagonista de mi propia identidad. Es una forma de ejercer su individualidad, tu autonomía y tu autoestima.